Reciban una cordial bienvenida a su programa Destinos del Color y el Verbo. Soy Enrico Díaz y el día de hoy tendremos un programa especial, Jueves Santo, en compañía del joven poeta Rolly Marín Tapia, cuya obra tiene publicada un libro que se llama Elixir de Vida. Elixir de Vida, con el título ya nos puede decir bastante. Temas evocados en lo sacro, en la religiosidad y en aspectos, digamos, trascendentales, ¿no? Querido público, denos un momento para la pausa comercial, que regresaremos en su canal Verum TV y en su programa Destinos del Color y el Verbo, con la gran compañía de este poeta Marín Tapia. Volvemos pronto, amigos. Bienvenidos nuevamente. Rolly, aquí estamos en un programa en el cual nos sentimos muy contentos de tenerte. ¿Qué tal? Gracias, Enrico, un placer de estar aquí. Sí, Rolly Marín Tapia es, ¿no?, psicólogo, escribes en diversos periódicos, ¿no?, en una prensa internacional, que es la Prensa América Internacional de Chile. También escribe sobre filosofía, sobre psicología en el Clarín de Cajamarca y en el periódico Panorama Cajamarquino también, ¿no? ¿Desde cuándo tú estás en estos escritos, ¿no?, que participas en la prensa? Bueno, en el periódico virtual Prensa América de Chile estoy hace varios años, como 4 o 5 años, y en los periódicos impresos, como tú lo has mencionado, el Clarín de Cajamarca, el Panorama Cajamarquino, como hace como 2 años, 1 año, ¿no? He empezado a escribir ahí y, bueno, como tú lo has mencionado, escribo temas psicológicos, filosóficos, y algunos artículos también tienen matiz poético dependiendo del tema que voy a escribir, ¿no? Tú eres egresado de la Universidad Ruiz de... Antonio Ruiz de Montoya. Antonio Ruiz de Montoya, Sí. ¿no?, en psicología. Qué bueno. Y la poesía tiene que debe tener un contacto muy intrínseco
con el psicoanálisis, con la poesía, con la psicología, ¿no? Un enfoque muy profundo. Tiene que... Sí, de hecho, tiene, creo yo, bastante relación, ¿no? Porque la psicología lo que básicamente hace es explorar, ¿no? Explorar, trabajar con los relatos, con los discursos, con las narrativas de cada persona, y creo que en ese caso la poesía, los poemas también constituyen un discurso, un relato de cada persona, y en mi caso es una narración acerca de lo que yo vivo internamente, ¿no? Entonces, en este sentido, de alguna manera lo que trato de hacer es, a través de la poesía, hacer que estos mundos que vivo, a veces sin sentido, de alguna manera adquieran sentido a través de la verbalización, en este caso por medio de los poemas, ¿no? Claro. Son 79 páginas, ¿no?, de tu libro, 30 poemas, y está dividido en 3 partes. Sí. ¿No? Lo has dividido acá en poemas de vida, los vértices del alma y los trayectos de un vigía, ¿no? Sí, los he dividido así básicamente por una cuestión de estructura, ¿no? Porque, como tú sabes, a veces resulta un poco complicado estructurar o dividir poemas, porque de una u otra manera tienen mucha relación en sí mismo, ¿no? Lees un poema de una parte y dices, pero este poema yo también lo pondría en la otra parte, lo cual es cierto, ¿no? Solo que a veces se divide por una cuestión más práctica, metodológica, ¿no? Pero en realidad los poemas son todo un conjunto, y como tal el mensaje es también de una manera total, tomando los poemas como conjunto, ¿no? Muchas veces la creación literaria es como un estado estático, ¿no? Es una introspección, pero es un estado estático en el que el personaje se sumerge y empieza a aflorar. Eso es casi como una terapia, desde el punto de vista psicológico es como una terapia, puede ser, ¿no? Claro, en este caso el escritor viene a ser el personaje central, ¿no? Ya. El personaje alrededor del cual de alguna manera confluyen y se encuentran en movimiento todo este tipo de cosas que se describen con los poemas, ¿no? Y como dije antes, en este sentido, los poemas lo que hacen es trasladar mi mundo a la realidad externa para de alguna manera encontrar alguna forma, ¿no? Porque muchas veces los mundos que vivimos no son del todo placenteros. Entonces, el escritor o el autor siente la necesidad de construir otros mundos paralelos a estos mundos que viven muchas veces caóticos, desordenados. Entonces, a través de los poemas intento crear estos mundos paralelos para tener espacios mucho más placenteros, mucho más satisfactorios, ¿no? Porque a veces, si tú te das cuenta, vivimos en esta realidad, y esta realidad a veces parece bastante cruel, bastante desordenada, bastante caótica. Entonces nosotros nos valemos de este medio que es la poesía para recrear esta realidad, ¿no? Y luego, obviamente, volvemos a la realidad, ¿no? Es como estar con uno mismo, más o menos, ¿no? Es como a veces uno estar con uno mismo, ¿me entiendes exactamente? Sí, ¿no? sí. Entonces, yo quería decirte, escribir te hace mejor persona. No te hace, creo, mejor persona, pero sí te permite de alguna manera encontrar un sentido a lo que estás viviendo o a lo que estás haciendo. Además, que creo que escribir también permite, de cierta forma, entre comillas, trascender,
Lo que buscamos es de alguna manera, como dijo algún filósofo, dijo que el sentido de este mundo no se encuentra en este mundo. Entonces lo que hacemos es salirnos de la realidad para contemplarla y bueno, al salirnos de la realidad intentamos encontrar un sentido a la realidad que la estamos contemplando, ¿no? Entonces, yo no creo que te haga mejor persona, pero sí creo que te permite distanciarte por un momento del mundo, de la realidad, para contemplarla y desde ahí tener otra visión, otra perspectiva de lo que pasa, ¿no? Sí, es muy interesante lo que dices de eso, ¿no? De la actitud contemplativa y a veces distanciarse, que a veces es una buena estrategia para el propio desarrollo, para el propio conocerse, ¿no? Ahora, sí, en estos tiempos que están todos muy entrelazados, muy abrazados, que se sociabilizan, entre comillas, ¿no? O sea, aparentemente hay una sociabilización en estos tiempos de la era digital, ¿no? Que un sujeto tiene 8.000 amigos, 5.000 contactos, ¿no? Entonces, hace unos días estuvimos conversando un poquito sobre esto, no sé si te acuerdas, y me explicabas me comentaste que muchas veces las personas que están muy vinculadas con los demás en realidad están como profundamente solos, ¿no? ¿Te acuerdas ese? Sí, y eso precisamente es un tema bastante complejo y complicado, ¿no? Porque como también decía un escritor, o sea, el viaje más difícil que una persona puede hacer en su vida es viajar a sí mismo, no a otro lugar, sino a sí mismo. Entonces, yo creo que hay momentos de soledad que uno necesita para encontrarse consigo mismo. Porque como creo que en la introducción también escribí describiéndome a mí mismo, y lo que hago es que a veces yo me siento muy solo cuando estoy rodeado de mucha gente y me siento acompañado cuando estoy solo. Entonces necesitamos esos espacios para conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Pero muchas veces tenemos miedo de esos espacios de soledad porque es en ese momento donde empiezan a aflorar nuestras monstruosidades, aquello que no queremos ver o aquello sobre lo que no queremos pensar, pero en realidad uno tiene que aprender a convivir con eso y bueno, creo que eso te ayuda para aprender a convivir con los demás también, ¿no? Por supuesto. Me vas a disculpar, vamos a la pausa comercial, Rolly. Queridos amigos, una pausa comercial y regresamos con su programa Destinos del Color y el Verbo. Volvemos. Bienvenidos. Rolly, el elemento sacro, muchas veces, yo que he estado revisando varios libros de poesía de jóvenes autores, muchas veces los libros de poesía manejan el tema amoroso, erótico, contestatario, ¿no? Como si quisieran hacer una revolución. Pero tú has agarrado unos motivos religiosos. ¿Cómo es que el tema sacro llegó a tu vida? ¿O hubo un acontecimiento? ¿Tienes algún referente sobre eso? Exactamente no tengo un acontecimiento específico, pero sí creo que lo sacro tiene mucho que ver, especialmente en mis poemas, porque es un tema, como habrás leído, que está muy relacionado a la divinidad, pero a la divinidad desde
otro punto de vista, no necesariamente como se entiende en la religión, sino más bien lo sacro relacionado a aquello que puede convertirse en verdad para uno mismo, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. Exacto, entonces cuando algo se convierte, cuando un estilo de vida o diferentes temas se convierten en verdad para uno mismo, yo creo que en ese momento empieza a ser sagrado, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho con divinidad en el sentido de ir más allá de este mundo, porque normalmente pensamos la divinidad está lejos, ¿no? Está fuera de este mundo, entonces eso significa divinidad, no necesariamente tiene que ver con la existencia de un Dios o de un ser supremo, sino con un estado de vida, ¿no? Con un estado de vida que permite tener una organización, una estructuración, un sentido de lo que uno va haciendo cada día, ¿no? Entonces sacro tiene más o menos ese matiz en mis poemas, ¿no? Sí, es una, bueno, yo la veo como una poesía lírica, no es farragosa, ¿no? Son versos libres, ¿no? Versos libres que tú has estado haciendo, ¿no? Evocados en temas, tratas mucho a la soledad también. Exacto. ¿No? A la soledad, ¿no? Sí. Temas de amor de pareja, ¿no? También. Sí, también, como te repito, ese tema de la soledad es bastante interesante, no solo en la poesía, sino también en la vida cotidiana, ¿no? Sí. Porque son espacios los que, como dije antes, uno se encuentra consigo mismo, ¿no? Y muchas veces tenemos miedo de tener estos espacios de soledad, pero creo yo que es un requisito indispensable aprender a convivir con uno mismo para convivir con los demás, ¿no? Alguna gente piensa que es al revés, pero al revés no funciona el proceso, ¿no? Por supuesto, ¿no? Los temas filosóficos de Dios me hizo vincular un poquito de que tenías como un referente la poesía de César Vallejo. No sé si tú la has tomado en cuenta, te ha influenciado un poco. Sí, he leído bastante. Has leído bastante, ¿no? Sí, a César Vallejo, y me parece interesante sus temas, su metafísica, me parece interesante su visión humanista, filosófica de lo que significa la vida y de lo que significa el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que en César Vallejo, por ejemplo, hay temas que son temas realmente trascendentales, ¿no? Que trascienden este mundo, este espacio material donde vivimos, ¿no? Y creo que eso es lo importante, ¿no? Porque básicamente lo que intentamos, como estábamos conversando antes a través de lo que hacemos y de lo que escribimos, es describirnos a nosotros mismos, ¿no? Aunque intentemos describir un lugar físico, material, aunque intentemos describir un sinnúmero de eventos de la vida, al final nos describimos a nosotros mismos, ¿no? Y son nuestros mundos, nuestras ideas, nuestras expectativas acerca de lo que queremos y de lo que hacemos en la vida, ¿no? Son 30 poemas, elixir de vida, ¿no? ¿Cuántos años me dijiste que te demoraste en escribirlos? Como 4 o 5, ir dándole forma, ¿no? Y hay un proceso de corrección, ¿no? A ver, yo te digo esto para que el público que tenga la inquietud, ¿no? No tiene la menor idea de cuánto puede demorar hacer un poema o cuántas veces se puede estar corrigiendo o revisando, ¿no? Tengan como una pauta, ¿no? Esta experiencia que los poetas mismos le narren y les digan, ¿no? Que a veces los poemas creen que se hacen en 2 minutos, ¿no? Muchas veces estos libritos demandan muchísimas horas de trabajo, ¿no? O sea, hay toda una vida. Sí, hay todo, especialmente porque uno cuando escribe un poema, termina el poema y siente que
había más que escribir, ¿no? Claro. Uno siente, no, creo que pude haber puesto más cosas, creo que le falta, y finalmente llegas a pensar y te das cuenta, los poemas siempre son incompletos, ¿no? Pero me hace recordar a lo que escribió el poeta Valéry, no hay poema terminado sino abandonado, ¿no? Exacto, o Algo sea, así es. porque si por ejemplo quisieses que otra persona continuara escribiendo ese poema, también lo podría hacer, ¿no? También lo podría hacer, y en ese sentido creo que tú al escribir un poema como que abres un espacio para que otra persona, claro, lo continúe, interesante, ¿no? Eso sí no me había puesto a pensar. Sí, para que otra persona lo continúe. Y ese también, por ejemplo, es el tema del mensaje que contiene cada poema, ¿no? Porque lo lindo de la poesía, lo relevante de la poesía es que creo cuando tú escribes un poema, le das a 10 personas para que lo lean, y cada una tiene un mensaje diferente. O sea, en cada persona el poema tiene un mensaje diferente, y creo que esa es la riqueza de un poema. El autor, el escritor, puede escribir el poema y tener en mente algún mensaje, pero ese mensaje se pierde cuando el lector empieza a crear nuevos mensajes. Claro, son sentimientos universales de que uno se sienta identificado, ¿no? Diga, oye, lo que este poeta ha dicho, yo lo he sentido, o lo he expresado de una manera muy parecida, ¿no? Mucha gente se puede identificar con una estrofa, con unos versos, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Eso ocurre. Exacto, y a veces a mí me ha pasado que, por ejemplo, alguien que ha leído un poema me explica el mensaje y la persona dice que entendió de esta manera el poema, entonces, y cuando yo le escucho a la persona digo, ya, pero yo nunca había pensado en eso, pero igual sigue siendo una verdad del poema, porque es el mensaje que la persona tiene, ¿no? Y es como la persona lo entiende, ¿no? Y hay casos en los que cuando escuchas a la gente hablar dices, nunca se me pasó por la cabeza, nunca pensé en eso, pero como te repito, esa es la riqueza del poema, sí, que el lector puede encontrar un sinnúmero de mensajes, ¿no? Entonces, en ese sentido, no existe una verdad, sino existen diferentes verdades, ¿no? Y creo que sí, eso es lo importante. es algo muy valioso, porque hay algo que yo he tratado de establecer, ¿no? En ciertos comentarios, en algunos programas, en que el poema, el poeta, el poema en sí es algo muy valioso, y el autor debería de valorarlo, ¿no? De valorarlo, porque cualquiera no escribe un poema, y las cosas, ¿no? Se tienen que tomar, ¿no? Uno mismo la iniciativa de darle su lugar especial, ¿no? Porque a veces la gente está muchas veces pendientes del reconocimiento, pendientes de que la gente a uno le diga está bien, está más o menos, no vale nada, ¿no? Entonces, el autor, usted que es una señora, o es una señorita, o es una adolescente que está en la creación literaria, sería muy bueno de que le dé ese miramiento especial a esa estrofa o a esos versos, que quizás no le tenga usted mucha fe, pero con el tiempo, ¿no? Las cosas pueden mejorar, y esos que no le tenían mucha fe, tiene valor, tiene un gran valor, ¿no? Un valor artístico, un valor literario, un valor en el cual a usted, digamos, como estábamos conversando, no la va a hacer mejor persona, pero la va a hacer verse más a su interior, conocerse más, ¿no? Esos reconocimientos, ¿no? que son básicos para el desarrollo, ¿no? De la persona, ¿no? Porque una persona que desee destacarse, pues tiene que destacarse siempre y cuando se conozca, ¿no? Tiene que saber de quién es. Exacto, y en este caso estamos hablando de poemas
específicamente, porque poesía también es mucho más amplio, ¿no? Sí. Pero cada persona puede encontrar una manera determinada de cómo hacer que sus mundos encuentren sentido, ¿no? Puede ser, no sé, a través de la carpintería, Por supuesto. puede ser a través del trabajo con barro. Yo creo que cada persona puede encontrar una manera de, como dije antes, entre comillas, trascender. Y no es una cuestión de comparar lo que uno hace, sino más bien radica en que esto diferente que hacemos entre personas se convierta en verdad para uno mismo. Como tú dijiste, o sea, muchas veces buscamos que la otra persona te diga qué bonito está o qué feo es, ¿no? Pero cuando tú transmites una verdad propia... Sí, es que estamos como en una era del reconocimiento, estamos en la era de la aceptación, ¿no? En el cual uno publica, hace un post y está pendiente de los demás, ¿no? Muchas veces... Sí. Y esto antes en la historia de la humanidad jamás había ocurrido. ¿No? Me equivoco. Sí, o sea, en ese nivel no, pero lo que sí es cierto también que como seres humanos nosotros no podemos negar que en ciertos momentos necesitamos el reconocimiento de los demás. Pero no como en este momento le estamos hablando, ¿no? No como, por ejemplo, yo escribo un poema, si me dice alguien está horrible, está feo, será un comentario nada más, ¿no? Pero sí, como personas necesitamos también el reconocimiento de los otros, pero en otro ámbito, no en este ámbito de nuestras actividades. ¿En qué ámbito te refieres? Por ejemplo, en el ámbito del desarrollo como persona, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al cariño, en cuanto al afecto. Ya. Exacto. Sí, nosotros como seres humanos necesitamos afecto, necesitamos cariño. Y está comprobado, por ejemplo, en investigaciones que el cariño, el afecto, transforma el cerebro. Y eso es básicamente reconocimiento. Nosotros necesitamos que otra persona nos diga en algún momento te quiero o tú eres importante para mí, ¿no? Esos comentarios eso está comprobado. son impactantes en la mente del ser humano e influyen en el desarrollo de uno como persona. En la Neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Sí, exactamente. Muy bien, queridos amigos. Vamos a una pausa comercial y regresamos en su programa Destinos del Color y el Verbo. Volvemos. Bienvenidos nuevamente. Rolly, me estás comentando el tema de los afectos, de esa riqueza, ¿no? Que favorece a la persona mediante las relaciones, ¿no? Con sus seres queridos, ¿no? Pero muchas veces los iguales se atraen o los opuestos se atraen en una relación de pareja, digamos en el contexto de artistas. También es un tema complejo, pero dependiendo mucho de la perspectiva con la que se le pueda mirar, ¿no? Como tú hablas, por ejemplo, de los artistas. Por ejemplo, si estamos hablando de un escultor, ¿no? Que tiene un trabajo, ¿no? Un catálogo, y se une con una escultora. Con una escultora o con una pintora, algo que sea muy cercano a lo, ¿no? Ahí digamos son iguales. Sí, y depende mucho de los tipos de personalidad, ¿no? Hay personalidades que no pueden estar juntas
hay personalidades que sí. A pesar de que estén en el mismo... Sí, ramo, depende digamos. mucho de la personalidad, ¿no? El problema, no problemas, sino que lo complejo empieza cuando, por ejemplo, en el tema de los artistas, la persona empieza a construir su mundo, pero al mismo tiempo también la persona que tienes a tu lado quiere construir su mundo. Y muchas veces necesitamos que nuestro mundo tenga, los mundos que construimos necesitamos que tenga un receptor. Entonces, si la otra persona construye un mundo que es muy idéntico al tuyo, puede ser que el receptor se pierda. Entonces, yo creo que el artista también busca que su trabajo tenga un receptor, de alguna manera, ¿no? Entonces, necesitas algún espacio o alguna persona que haga algo diferente a lo que tú haces. Para que haya lo de emisor y receptor, ¿no? Porque, claro. Un sujeto emite algo de lo cual el receptor lo recibe porque no lo tiene. Claro. Esa es la idea. Claro, claro. O sea, la emisión envía un archivo que la otra parte no lo tiene. Pero si la otra parte lo tiene, entonces ya no llega el Entonces, archivo. como que no... Se pierde. Se pierde... Colapsa la a red. veces el contacto y... Claro, hasta cierto punto la otra persona también puede hacer un esfuerzo, ¿no? De hacer que ese mensaje que tú quieres transmitir tenga algún eco en su vida, ¿no? Pero puede llegar hasta cierto... Sí, pues habrán excepciones, ¿no? Sí, claro, y como te repito, o sea, depende mucho de las personalidades y de los casos, no podemos generalizar, ¿no? Cada caso es muy diferente y cada caso tiene su historia, tiene su cultura, su devenir histórico. Sí, pues estamos en la era de las aceptaciones y de las generalizaciones también, porque a veces alguien dice una idea y ya dice, no, que todos ellos no va, ¿no? O sea, igual, o sea, por ejemplo, de una manera así... Tú como doctor... Prematura, puedo decir que a veces la generalización es fruto de la falta de reflexión y de la falta de análisis, ¿no? Claro. Escuchamos una idea o decimos algo y pensamos que todo es así, pero pensamos que todo es así porque, bueno, de alguna manera el cerebro busca lo más fácil, ¿no? Y lo más fácil es decir, todos son así, porque analizar caso por caso requiere un esfuerzo cognitivo mucho más grande, ¿no? Entonces, eso significa reflexión. Y se busca análisis, ¿no? el atajo, ¿no? El camino corto. Para claro. juzgar, ¿no? A veces quieren juzgar y buscan el atajo, ¿no? El camino fácil. Sí, o sea, y decir todos son así o todo el mundo es así. Y no es así. Es fácil. ¿No? Claro, ese claro. es el camino fácil. Exacto. Muy bien. Tu libro Elixir de Vida fue publicado en el 2012. Sí. ¿No? ¿Ahorita estás escribiendo otro libro? O? Estoy trabajando mi segundo libro. Estoy haciendo algunas correcciones, intentando darle un ¿De poco poemas más, también? Sí, de forma. Es de poemas también. Y espero que en estos meses que vienen lo pueda sacar, ¿no? Interesante. Sí. Este es bajo editorial por cuenta propia, tú lo publicas. Sí, exacto, de manera independiente. ¿Qué pasó? ¿Las editoriales aquí en Lima no te convencen? Yo creo que más que eso es que las editoriales siempre buscan publicar algo que les traiga de alguna manera algún beneficio, ¿no? Y creo que conmigo no van a tener ningún beneficio porque yo no soy una persona súper famosa ni conocida, ¿no? Entonces, claro, lo que yo pasa escribo más. Con las editoriales, claro, tú te refieres a que a veces publican la obra de algún conocido, ¿no? Y él le jale, ¿no? Público, le jale marcado, ¿no? Pero también las editoriales buscan trabajos literarios que tengan valor, como el tuyo, ¿no? Ese libro puede haber sido publicado por varias editoriales. Como te digo, o sea, yo... A veces te dan un costo un poco alto. Exacto, a veces cuesta un poco, pero... Son cosas un poco altas. Yo básicamente escribo por placer.
Sí. Es un placer más Un placer de personal, la vida, ¿no? por supuesto. Exacto, sí. Claro, ¿no? Es un placer de la vida. Sí, es un placer, una satisfacción Sí. que uno escribe, porque eso también es un tema, ¿no? O sea, Ah, ¿para quién escribimos? ¿Para nosotros o para los demás, no? Ha dicho una frase que yo hace como un año, medio año, se lo dije a una amiga, bueno, o una ex amiga, ¿no? Ella ya perdí contacto con ella. Le dije, ¿no? Aquí con los placeres de la vida, ¿no? Que me refería a la literatura. Sí, pues es un placer de la vida. Es un placer. Sí, exactamente, Pero porque si por maravilloso. ejemplo alguien te pregunta cuál sería la diferencia entre un poema y un texto de geografía, ¿No? o sea, para mí la única diferencia es que el poema creo yo que es mucho más placentero que el texto de psicología. Probablemente el placer del poema sea mucho más efímero, pero es mucho más intenso Claro. que leer un texto de geografía, ¿no? Busca conectarse con tu alma, ¿no? Exacto, Con tu alma. nos transporta a otros. ¿Tú crees en otros Dios? mundos, ¿no? ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Eres católico? Sí, soy católico. Ah, es Sí, católico. sí. Qué bueno. Dostoyevsky decía que Dios está muerto, ¿no? Y Sartre decía que Dios no existe, pero que no todo está permitido. Ajá. ¿Tú cómo lo plantearías en el aspecto de se permiten las cosas, el libre albedrío? Bueno, había otros autores que también decían que la existencia de Dios era un invento del hombre, ¿no? Pero referente a lo de libre albedrío, de que si todo, por ejemplo Sartre, ¿no? Decía, ¿no? Como te estoy comentando, ¿no? De que no, yo simplemente no es que esté muerto, Dios no existe, pero tampoco no todo está permitido, ¿no? O sea, más o menos esa era su filosofía. Sí, porque hay diferentes maneras de medir las acciones de una persona, ¿no? Por ejemplo, una manera, creo, partiendo del ámbito subjetivo, es de cómo te sientes con lo que haces, ¿no? Claro, tú puedes decir, ya, pero hay personas que matan y se sienten bien, ¿no? Claro, ese es otro tipo de... Ese es otro campo, ¿no? Claro, de acuerdo al campo, por ejemplo, en la vida castrense, por ejemplo, ¿no? Otra realidad. Claro, es otra moral, ¿no? Otra ética, otros valores. Exacto, porque pasa lo mismo que, por ejemplo, cuando hablan de culturas, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir que lo que hace esta cultura está bien o está mal, ¿no? Y ese es el tema tan complejo que existe, es que a veces nosotros intentamos medir las culturas o valorizar las culturas en relación a nuestra cultura, ¿no? O sea, yo digo, lo que hacen en esta cultura no está bien porque mi cultura no hace eso, pero eso no es una manera de medir, ¿no? O sea, porque si tú le preguntas a las personas cómo te sientes con lo que haces, la persona probablemente te diga, me siento muy bien, ¿no? Entonces, el sentirse bien también es una manera de darle valor a lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos, y eso es, creo, una de las maneras que existen, ¿no? Pero de hecho hay temas mucho más complejos, y el otro tema que no podemos olvidar es que nosotros no somos islas, ¿no? O sea, nosotros vivimos como otras personas. Entonces, querramos o no, lo que nosotros hagamos va a tener un impacto muy grande en la vida de las otras personas, ¿no? Entonces, no podemos olvidar esa dimensión social, ¿no? Incluso si partimos del ámbito subjetivo, ¿no? ¿Dimensión social o familiar? Dimensión interpersonal, si quieres, ¿no? De convivencia con otras personas, ¿no? Porque nuestras acciones tienen que ver mucho con las otras personas, sí, ¿no? Entonces, creo que es importante también pensar en eso, ¿no? Somos individuos, es cierto, pero vivimos en sociedad, vivimos con otras... Sí, el tema es profundo, es amplio, porque a ver, estamos hablando un
poco de la poesía, estamos hablando de tu obra, pero y nos vamos, ¿no? Por el camino en el tema ya social, existencialista, Exacto. filosófico, ¿no? Es como una red, ¿no? Es como una rama de ramas. Sí, ¿no? y como te dije al inicio, o sea, todo tiene que ver con todo. Claro. O sea, siempre las cosas que hacemos y decimos tienen relación, no decimos cosas por casualidad, ¿no? Sino que cuando decimos siempre hay una intención, cuando decimos algo siempre hay una intención. Eso es lo que trata detrás, un poco la ¿no? inteligencia emocional. Claro, sí, ¿no? también, ¿no? O sea, que detrás de toda acción humana siempre hay una razón, una causa, ¿no? Y fíjate que hemos llegado a esos temas y, por ejemplo, también estaba pensando en la función social que tiene la poesía. Por supuesto. Porque la poesía lo que intenta es transformar la realidad. Sí, y eso es una función social. Y muy a importante. veces exhorta. A veces se Claro, exhorta. también. Además que parte de la realidad la poesía. Claro. La recrea y vuelve a la realidad. Sí, hay realidad interna también, ¿no? Claro, otra realidad, ¿no? Hay realidad interna. Ronnie, compártenos un poema de tu libro Elixir de Vida para... A ver, voy a leer uno que ya también creo que lo has leído, que dice estos besos. Algunos besos traen la panacea. Algunos besos son inocentes. Nunca damos besos con los labios, damos besos con nuestras mentes. Algunos besos son espontáneos. Algunos besos son planeados. Algunos besos son traviesos. Algunos besos solo existen entre dos realmente vivos. Algunos besos son públicos, algunos besos son privados. Los mejores besos son besos perdidos. Los mejores besos se dan entre desconocidos. Los mejores besos son excesos. Los mejores besos son intercambio de saliva. Los mejores besos son los que paralizan la respiración, una eyaculación de energía positiva. Algunos besos son tiernos. No existen besos de 1, 2 o 3 minutos. Los besos son el fruto de la vida. Los besos son eternos. Algunos besos son rápidos. Algunos besos se dan con calma. Algunos besos besan el cuerpo. Me gustaría besar un alma. Los besos no tienen arrugas. Los besos nunca serán viejos. El beso no existe, solo existen estos y aquellos besos. Vamos. Muy bueno. Qué bueno. La poesía. ¿Y has pensado en hacer otros trabajos vinculados con la redacción literaria, como escribir cuentos o algún relato? ¿Está en tus proyectos o No, te piensas centrar tú en la poesía? Sí, no exactamente, y bueno, como lo dijiste al inicio, lo que ahora hago también es escribir artículos para los periódicos, ¿no? Sí. Que tienen un matiz psicológico, Filosófico. Sí, y a veces también tienen un tema poético, ¿no? Dependiendo del tema con el que intento transmitir algo, ¿no? Y en ese caso sí, a través de los artículos se puede decir que de alguna manera también intento incursionar dentro de la narrativa, ¿no? Claro, Sí, pero no lo tengo puedes descartar, como un objetivo específico, por ¿no? supuesto. Muchas veces los creativos o los artistas, ¿no? Se diversifican, ¿no? Tienen varias actividades vinculadas con el arte, con la creación. En anteriores programas yo hacía una pregunta así de aspecto filosófico, que algunos la tomaban como capciosa, ¿no? Que les decía, y te la hago, ¿de dónde viene Rolly Marín? Bueno, como decía un escritor, yo como Rolly
y soy de Perú y como hombre soy del mundo. ¿No? Pero esa es una respuesta diplomática. Yo creo que Es que tú me acabas de decir, ese es como decir un escritor, pero dime tú, así con la mano en el corazón, ¿de dónde vienes? yo vengo de mis experiencias, vengo de aquellos mundos que intento recrear cada día, vengo de, no sé, de aquellos lugares donde estuve a solas conmigo mismo, donde estuve contemplando aquellos temas que a mí me transmiten placer, satisfacción, y esos temas son básicamente la soledad, en este momento la escritura, ¿no? Entonces yo vengo de ahí, de esos mundos en los que de alguna manera he intentado conectarme conmigo mismo, en este caso a través de la poesía, de los poemas, ¿no? Claro, en tu respuesta te has extendido tanto que me denotas muchísima sinceridad, porque dar una respuesta, yo a veces cuando pregunto y me dicen, vengo del silencio, por dar un ejemplo, ¿no? Vengo del silencio, o vengo, ¿no? Dan respuestas abstractas, no te están diciendo, pero cuando te dicen de dónde vienes, que uno diga de dónde viene, uno prácticamente puede escribir páginas sobre decir de dónde viene. Pero si es que tienes la disposición de decir, ¿no? De abrirte, ¿no? Y eso es lo que he recibido por tu respuesta. Muchísimas gracias por esa respuesta. ¿Y a dónde vas? Bueno, yo no sé a dónde voy y no quiero llegar tampoco a ninguna parte. Excelente. Algo así escribiste en un artículo. Sí, y lo titulé, creo, El placer de no llegar. El placer de no llegar. Porque yo creo que muchas veces nos enfocamos y creo que desperdiciamos bastante energía cognitiva fijándonos en la meta, en el objetivo, pero también el camino, el trayecto puede ser un objetivo. Se pierde en el momento. Exacto, y muchas veces la construcción de este proceso para llegar a la meta es mucho más satisfactorio que lograr el objetivo y la meta misma, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo no intento llegar a ninguna parte, solo quiero disfrutar de lo que voy haciendo, quiero que este camino que de alguna manera voy construyendo sea placentero, y si quieres que sea un objetivo, una meta, ¿no? Entonces no intento llegar a ninguna parte, solo intento ser parte de este trayecto y disfrutarlo al máximo, ¿no? Respuesta, yo creo que estas respuestas sirven muchísimo para el público que desea iniciarse, o para el iniciado, e incluso para diversos autores, ¿no? Que se puedan identificar, ¿no? con los testimonios, ¿no? De los artistas, de los poetas. Quería comentarte de que el programa tiene la misión, una de las misiones es de hacer llegar la obra, el trabajo, ¿no? a públicos que muchas veces el autor no tiene acceso, ¿no? La expectativa es que este programa sea visto en televisión, por internet, que cruce la frontera, ¿no? Que nos vean en Bogotá, que nos vean en México, en Europa, ¿no? Una persona que radicara en Irlanda o en Londres, por ejemplo, un hispanohablante, y quiera leer tu libro, quiera adquirir ese libro, Elixir de Vida, ¿cómo podría hacerlo? ¿Te quedan ejemplares o ya no? No, ya no tengo libros más en físico, pero sí tengo el libro en virtual, ¿no? Entonces, si alguna persona quiere tener el libro, yo se lo puedo enviar por correo, ¿no? ¿Ya? De manera virtual.
Excelente. ¿Y el precio es muy caro? No, dependiendo de cómo... Del país, ¿no? De la claro, distancia. de cómo vayamos conversando, ¿no? Excelente, Rolly. Muy bien, queridos amigos. Te damos un agradecimiento. Nos sentimos muy contentos de que hayas venido a nuestra reunión, a nuestra entrevista, a acercarnos un poquito más a tu obra. Y nada, Rolly. No, gracias a ti, Enrico, por la invitación, gracias por el espacio y bueno, me he sentido muy contento de tratar temas diversos contigo y espero que sigamos en comunicación y claro, contacto, ¿no? Claro, ¿no? Y la diversidad es la manera en la cual el público va a conocerte, ¿no? Sabe de tu obra, sabe de tu visión y un poco de tu trayectoria también, ¿no? Así es. Muy bien, queridos amigos, esto es todo y nos vemos hasta el próximo jueves. Hasta pronto.